Estuvimos viendo hace unas semanas o algún par de meses un tema que se llamaba la humanidad, algo así, es hija del diablo. El mundo es hijo del diablo. Y quiero conectar este tema con otro título. Este tema es: ¿Dios tiene escogidos o no? ¿Dios hace diferencia entre los humanos? Es una buena pregunta. Todo el mundo habla de Dios. Hay religiones que tienen, países que tienen millones de dioses, como la India, África, Latinoamérica está llena de animismo, politeísmo, diablismo, luciferianismo, de todo. Hoy vamos a ver esto que es importante, conectándolo con la enseñanza que tuvimos, y es que estábamos viendo una palabra que fue fuerte, creo que fue un jueves como hoy, en el que decíamos que toda persona que existe en el planeta Tierra, desde que pisa la tierra ya y se convierte en un ser humano, desde ya es un hijo de Satanás. Así no vaya a culto satánico, así no crea en el diablo, así se porte bien, quiera a su familia, juicioso, trabajador, honesto, no roba, no mata, no miente, y se muere, se condena. He estado mirando, por lo que he estado casi que un tiempo dedicado tanto al estudio de la Biblia como a la genealogía, y la genealogía está en la Biblia. Y en la misma Biblia hoy vamos a ver cómo Dios hacía que el pueblo de él, Israel, pusiera por escrito quiénes eran de su pueblo y quiénes no. Y cuando regresaron del cautiverio, donde estuvieron 70 años como castigo, Dios les concede el permiso de un rey, de Ciro, para que vuelvan a reconstruir su templo y comienzan a retornar muchos de esa diáspora, de esa dispersión. Y les deja construir el templo en 50 y algo de días. Y apenas tienen la primera oportunidad de hacer un culto, lo primero que hacen es la palabra de Dios, las escrituras. Y entonces mandan a traer los libros, los rollos, organizan un púlpito. Es la primera vez que uno en la Biblia, en el libro de Nehemías, en el capítulo 10, uno ve que hacen un púlpito y ponen una plataforma más alta que los demás. Hago un paréntesis, y mucha gente dice: ¿por qué los pastores, los que enseñan la Biblia, por qué se ponen por encima de la gente? Eso es ser pretencioso. Pues el Señor, para permitir sencillamente que la gente que estaba bien atrás, y cuando no había ni siquiera micrófonos, no alcanzaban ni a oír Nehemías y Esdras, pues hicieron una tarima, y ahí hicieron una especie como de púlpito, y desde ahí se leyó la Biblia otra vez, por primera vez después de 70 años, oficialmente, a un pueblo que el Señor le dijo a Esdras, a Nehemías: mande a llamar solo la gente que quiere oír, y que se sienten a escuchar mi palabra los que puedan entenderla, y los que quieran y los que se dispongan. A ellos sí, llámelos, a los demás no lo llamen. Los que quieran y que puedan discernir lo que se enseña. Y es como la primera vez que uno observa un culto más parecido a los cultos que se hacen hoy en día. Todo eso es un plan de Dios, porque en el Nuevo Testamento uno encuentra palabras de Jesús diciendo que todo el que no escuche la palabra de Dios, aunque mucha gente pone tropiezo al principio para aprender las cosas de la Escritura, de la Biblia y del Dios único, el único Dios, el de la Biblia, no hay otro. Y dice el Señor Jesucristo: cualquiera que no oiga la palabra, mi palabra, ese no es mío, ese es del diablo. Entonces les estábamos enseñando en la pasada reunión, y les resumo cortamente: todos los seres humanos que nacen tienen un día que arrepentirse de su pecado. Todos. Y tienen que pedir perdón por su vida de pecado, y tienen que aceptar al único que Dios ha entregado a la humanidad para que el mundo entero sea salvo, que es el Mesías, Yeshua, Jesucristo.
Y si alguien no escucha la voz de Dios, como en el Antiguo Testamento, solo que escuchen los que quieren, los demás no, déjenlos allá. Ahora en el Nuevo Testamento, Dios a través de Jesucristo nos dice que Él es Dios, el Mesías. Y también en el libro de Juan dice eso. Y vamos a aprender entonces el título del día de hoy. ¿De verdad Dios tiene escogidos? ¿De verdad Dios tiene gente que tiene un plan con ellos? ¿Hay diferencia en los seres humanos? ¿Sí será verdad esa frase de que todos somos iguales ante Dios? ¿Será verdad eso? Porque escuchamos eso que dice la gente, ¿no? Todos somos iguales. Ante Dios todos somos iguales. Vamos a mirar eso. ¿Qué hay de cierto? ¿Te gustaría ser una de las personas que un día sea llamado hijo de Dios? Porque solo los hijos de Dios veremos a Dios. Entonces vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo, desde el versículo Juan 8:47. Jesús dijo esto. Hablaba de los hijos del diablo, porque en esos días en que él predicaba, muchos judíos, pues que son descendientes de Abraham, sobre todo los que en esa época hablaban con Jesús también, y le decían: ¿usted quién es? ¿Usted qué autoridad tiene para enseñarnos? Nosotros sí somos hijos de nuestro padre Abraham. En aquella época un creyente no se le decía hijo de Dios. En ninguna parte del Antiguo Testamento usted ve a ninguna persona que se le diga hijo de Dios, a ninguno, solo los ángeles, tanto caídos como los otros, porque fueron creados directamente por Dios. Pero no se le decía a nadie hijo de Dios, se les llamaba hijos de Abraham, hijos de Abraham. Entonces cualquiera que decía yo soy creyente, en vez de decir yo soy creyente o yo soy hijo de Dios, decía yo soy hijo de Abraham, ¿ok? Pero luego en el Nuevo Testamento se aclara que no todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios. Pero vivían engañados con eso y eran muy religiosos. Y en el capítulo de Juan 8, en el verso 39, lo van a poner ahí en la LBLA, dice que respondieron y le dijeron al Señor Jesucristo: nuestro padre es Abraham. Jesús, ¿qué les dice? ¿Lo puedes leer ahí? No sé, hoy no tenemos ahí está en pantalla. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Bueno, y sigue hablando con ellos y les dice: ustedes quieren matarme. ¿Ustedes creen que Abraham hizo eso? Porque Abraham vio a Jesús. Jesús se le apareció a Abraham. Eso es tema para estudiar en otro servicio. Y entonces les dijo: cuando yo me encontré con Abraham, Abraham no hizo eso que ustedes están haciendo, de quererme matar a mí. Entonces, más adelante, Jesús les dijo en el verso 42 cómo reconocer a una persona que es de Dios, de Dios. Entonces vamos al versículo 42 que dice: Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, ¿deberían qué? Querer a Jesús. Me amaríais. Hoy es igual. Si una persona no quiere a Jesús de Nazaret, no lo acepta, no vive como Él dice que tenemos que vivir, ni lee su palabra, ni la practica, ni nada, vive por su propia cuenta, puede que diga que es creyente en Dios, pero no es de Dios. Tiene que amarlo. Y amarlo no es decir yo creo en Jesús, los demonios también creen, pero están condenados. Amar a Jesús es vivir para Él, necesitarlo, orarle, buscarlo, todo eso. Pero sigamos. Entonces Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. En el verso 44, el 43 y 44 les dan una cachetada literalmente a ellos, porque les dijo esto que yo hoy lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Vamos a leerlo, el versículo 43 y 44. ¿Qué tal? Dice: ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Y qué les contestó él mismo? ¿Por qué no pueden entender ellos lo que Jesús les enseñaba? Y la Biblia dice que ¿por qué? A ver, se me pasó el versículo. Porque no podéis oír mi palabra. Yo he visto personas que les cuesta oír la palabra de Dios. Por ahí estuve mirando un reel que dice que cuando, de un profesor de esos que saben de oratoria y de enseñanza y eso, y dice que cuando una persona no se aguanta bostezarle a alguien,
O uno tiene demasiado sueño y el pobre está rendido y mejor que se duerma. Pero cuando una persona está oyendo a alguien y no puede aguantarse las ganas y le cuesta, es porque esa persona no tiene empatía para llegarle a la persona que lo está escuchando. Y por más que la persona se esfuerce de, ¿qué es lo que me está diciendo? Sí, allá en la cabeza está peleando. Ay, yo ¿por qué no puedo? A esta persona no me hallo. Por eso una niña que está siendo conquistada por algún bobo, no, por un novio posible, desde el primer momento que le puso o que se puso a escucharlo y le bostezó, mi hijo, salga corriendo, eso no es para usted, eso no es suyo. Es primera señal. Si una niña le bosteza a usted hablándole, piérdase de por ahí. Entonces Jesús les dice, no pueden oír, les cuesta trabajo oír. Hay gente que uno se pone a hablarle de Dios y uno le está hablando y hacen perdidos de la distracción. No pierda el tiempo. Jesús se lo dijo a ellos, ustedes no pueden oír mi voz. ¿Por qué? Porque no pueden oír mi palabra, pero el 44 es contundente y más el 47. Vamos a ver entonces el que sigue y luego el 47 rápidamente. Sois de vuestro padre el diablo. Oiga, con qué frescura que el Señor les decía de frente, ¿no? Decíamos en el culto pasado que si usted le llega a decir a su suegra o a su cuñado o a quien sea, hola hijo del diablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A usted lo desechan en la familia, pero bueno, Jesús dijo, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Versículo 47. Y allí terminamos con esta primera parte de Juan y dice, ¿qué tal si lo leemos todos? Muy interesante, dice, el que es de Dios, ¿cómo se conoce que es de Dios? Escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Vamos un poco más profundo. Encontré esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Pueden abrir sus Biblias. Y si ustedes van y leen el libro de Juan, ustedes siguen encontrando en el libro de Juan mucho más. Ahorita volvemos a Juan en el capítulo 10, pero terminemos acá. En el libro en la Biblia, Hechos 17, 10, 12, Nuevo Testamento, versión LBLA, dice: hubo un momento en que unos hermanos, porque vieron que estaban persiguiendo al apóstol Pablo, pues lo cuidaron de que no lo fueran a matar y lo mandaron a otra parte. Y dice así: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y al que le ayudaba, Silas. ¿A dónde los mandaron? A una población pequeña que se llama ¿cómo? Berea. Los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos, se fueron al templo. ¿Y qué hicieron en ese templo? Veamos. Y dice que esa gente que estaba ahí en la sinagoga, en el templo de la población de Berea, Dios los llama ¿cómo? El Espíritu Santo los llama ¿cómo? Estos eran más nobles que los de la otra ciudad donde ellos estuvieron antes. La Biblia llama más noble a estos de Berea. ¿Por qué? ¿Por qué son más nobles ellos que la gente de Berea? Perdón, que la gente de Tesalónica. Yo me fui a buscar la palabra en el griego y en el griego dice que estas personas tenían una mejor disposición, eran de otro nivel en cuanto al entendimiento y en cuanto a la disposición moral de ellos para recibir la palabra de Dios. Y cuando la Biblia le dice que estos eran más nobles, créame que el Espíritu Santo sabe quién es más noble y menos noble. Y no me refiero solamente a la nobleza de carácter, que es tan importante, que hay gente que es muy noble, no pelea, y si pelea al ratico ya está contento y ya, y se le pasó, y bueno. Pero estos eran más, lo dice la Biblia, que los de Tesalónica. Y dice ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Dice ¿por qué?
pues recibieron la palabra. ¿Cómo la recibieron? Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué más hacían ellos? Escudriñando diariamente la Biblia, escudriñando diariamente las Escrituras. ¿Para mirar qué? ¿Tragaban entero? No, para ver si estas cosas eran así. O sea que a Dios le gusta la gente que pone cuidado pero que no traga entero, pero le fascina y llama más noble a los que se disponen para oír su palabra. Lo que acabamos de decir en el libro de Juan. Y sigue diciendo la Biblia, vamos a continuar, por eso muchos de ellos, no dice que todos, dice que muchos de ellos creyeron. Así como también, ¿quién creyó? Como también un buen número de griegos. Recuerde que los griegos eran el cucurubito de la cultura de la época. Ellos eran nos la sabemos toda. Nadie sabe más que nosotros, somos los más cultos. Sin embargo, se convirtieron. Hoy en día mucha gente dice, todo el que se convierte evangélico, pobretón, chancletudo, por allá de quinta, inculto, no tiene nivel, le falta caché, categoría. Pero los griegos, que aunque muchos de ellos eran tan cultos, también dice que dentro de ellos había gente griega y hombres, ¿y qué más dice? Y mujeres de distinción. Cuando yo vi esta palabra, y Dios mío, pero ¿cómo pueden poner en la Biblia que mujeres de distinción? Entonces, o sea que según la Biblia hay clases sociales. Sí, según la Biblia sí hay clases sociales. Según la Biblia sí hay clases sociales. Pastor, entonces usted es de esos. Yo soy de esos que cree lo que dice la Biblia. Y cuando habla de hombres y mujeres de distinción, entonces yo busqué la definición de esa palabra y dice persona de clase o de grupo social que se distingue de otros, bien sea por su cultura, por su posición económica, o bien sea porque tiene cargos en los cuales el pueblo le ha delegado y los hace personas distinguidas de los demás porque están en un puesto por encima de dirección o autoridad o de lo demás que ya hablé. Ahora, esto está en Hechos 10, del versículo 10 al 12. Si vamos un poquito más adelante, en el mismo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, ahora 13, Hechos de los Apóstoles, ya no 17 sino 13, del 46 al 51. Miren esto, qué curioso, y ya les explico para dónde queremos llegar. Antes de que lo pongan, le voy a decir, existen personas que dicen, eso no es para mí, la predicación de la palabra de Dios es para la gente así, cualquiera, del populacho. Hace muchísimos años, una esposa de uno de los hombres más ricos de Colombia, que vive aquí en el barrio, bueno, yo sé que vivía en el barrio, hace muchísimos años yo conocí la casa de alguno de ellos, y la esposa de uno de esos hombres tan ricos, muy pudientes, y esa señora tiene negocios de marroquinería, de zapatos, bolsos, tiene un nombre muy reconocido en eso en Colombia. Y alguna vez entraron unos guardaespaldas de esa persona, y uno de esos guardaespaldas me conocía por tiempo anterior. Ellos fueron clientes míos cuando yo era publicista, y el guardaespaldas yo sí lo conocí. Hola, don Omar, ¿cómo le va? ¿Usted ahora es pastor? Sí, yo soy pastor. Mire, la doctora fulana de tal, la esposa del doctor fulano, manda para la iglesia aquí de Cañaveral unos detalles para que regalen, no sé, mandaban mercado, no recuerdo qué mandaban. Y sé que escuchaban la palabra, y sé que no era gratis que esa señora mandara algo para la iglesia, no porque antes fueron clientes míos, sino porque de alguna manera, como ellos viven en el barrio, conocieron la iglesia que estamos en el barrio desde 1900, ¿desde cuándo, mi amor? Mi esposa está por ahí, 20 algo de años de estar aquí en este barrio. Pero muchas de esas personas, no las juzgo, Dios las bendiga, pero muchas de esas personas no quieren ser vistas en una congregación, porque se sienten de otro nivel, de sangre de luciérnaga o no sé,
draculesca o no sé, o real. Y por eso no les gusta sentarse con la chusma, porque es que esa gente es chusma, 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 ¿no? Usted ya conoce el dicho del famoso cómico. Entonces sucede que muchas personas de esas quieren la palabra, les gusta la palabra de Dios, pero hay una realidad. Jesús de Nazaret dijo que para la gente que tenía la riqueza como su protección, como su fortaleza, el dinero era para ellos mucho más importante que seguir a Dios con un corazón sencillo. El Señor dice en la palabra que Él que Él aborrece los soberbios, pero que mira de cerca a los humildes. Y el dinero, si Dios lo bendice, si Dios le da dinero, no permita que lo que Dios le dé, poco o mucho, lo haga sentir a usted que ya no puede ir a sentarse a escuchar la palabra de Dios, porque se le baja el nivel y la sociedad sus amigas le van a decir: ¡ay! ¡Ay, no, mi hijita, la vi entrando a Cañaveral! ¡No, qué horror! Por eso el Señor dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara, y no porque sea rico, sino porque ama más la riqueza que a Dios, entrara en el reino de los cielos. Así que si todo el mundo es hijo del diablo, todos ricos, pobres o medio ricos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Jesucristo con todo el corazón. Y en el Hechos capítulo 13 del versículo 46 al 51 dice: entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada. Primeramente, ¿a quién pidió el Señor que se le diera primero la Biblia, la explicación de la palabra? ¿A quién? Pablo lo cuenta. ¿Qué tal si me ayuda? ¿Qué dice allí? Era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. O sea que la misma Biblia nos está contando que Dios quería primero. ¿Y por qué, pastor? Eso me parece como que Dios hace distinción de personas. Te puede parecer, pero Dios dijo que primero era necesario salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel y luego los demás. O sea, Dios no solo quiere que se salve Israel, Dios quiere que se salve el resto del mundo. Pero era obligación de los primeros predicadores llevarle la palabra de Dios a los judíos. Y Pablo le está predicando a los judíos, pero no querían creer. Por eso les dijo: la palabra de Dios debía ser predicada primeramente a ustedes, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Es decir, como ustedes judíos no quieren recibir la palabra y me desprecian, pues ahora yo ya no me desgasto con ustedes. Ya llegó la hora en que voy a predicarle a otra gente que no es judía, y le voy a predicar la palabra. ¿Y qué sigue diciendo? El verso siguiente dice: porque así nos lo ha mandado. Es un mandamiento del Señor. ¿Qué dijo el Señor a Pablo? Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación. ¿A dónde quiere Dios llevar la salvación? Hasta lo último, hasta los confines de la tierra. O sea que se cumple lo que dice Isaías: Dios quiere que sean salvos todos los términos de la tierra. Pero pastor, primero le dio la salvación, le dio la oportunidad de conocer al Señor a los judíos, pero ellos lo despreciaron muchos. Pero hoy está llegando a ti. Así que no desprecies, como hoy leí en Juan, el que escuches la predicación de la palabra de Dios. Mira, ¿qué ocurrió? Entonces mucha gente se puso brava. Ya vimos que se convirtieron mujeres de nivel, de cierta clase social. Se convirtieron. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre cuando ve que alguien, o pobre, o de clase media, o de clase la que sea alta, o de rico, o de rey, ve que se está convirtiendo y está escuchando la palabra de Dios, siempre se le atraviesa. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo le predicó a un gobernante y que el gobernante tenía ahí su asesor espiritual, como lo tienen estos presidentes,
que siempre tienen su hechicero de cabecera, ¿no? Ahora, gobierno de allí, de Venezuela, el gobierno de Colombia, que siempre tiene sus chamanes a la mano. El hombre también tenía su chamán, y cuando Pablo le estaba predicando, empezó a decirle al procónsul Sergio que no escuchara a ese loco predicador y hacer de tropiezo. Y Pablo, con autoridad, le dijo: hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a seguir siendo un tropiezo en los caminos del Señor? A partir de hoy te digo que estarás ciego, serás ciego. Y en ese momento el hombre ese, el chamán ese, el espiritualista ese falso, se quedó ciego y buscaba y gritaba: quedé ciego, que alguien me ayude, no veo nada. Y claro, el gobernador que vio eso dijo: ay, este hombre estaba interponiéndose para que yo como gobernador recibiera la palabra. Y mire, este hombre le dio una palabra y lo dejó ciego. O sea, este poder de Dios es tremendo. Uy, pastor, gracias, eso era lo que necesitaba. La próxima vez que se levante mi suegro a hablar, lo voy a dejar ciego, paralítico, mudo, caminando chueco, para que aprenda. No nos ha mandado Dios a eso, pero ahí vemos el poder de Dios respaldando a los hombres que enseñamos su palabra. Mira esto. Termina entonces esta versión y dice: oyendo esto, los gentiles, ¿qué hacía la gente que no era judía? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Cuántos creyeron? Y creyeron, ¿quiénes? Dice: cuantos estaban ordenados a vida eterna. Esto lo pone a uno a pensar: ¿cómo así? O sea que de esos que no son judíos que escucharon, se convirtieron unos que ya Dios los tenía de candidatos. Así es. Oiga, pastor, eso está bueno. O sea que aunque todo el mundo nace y si no se convierten siguen siendo hijos del diablo, Dios sabe que muchos de estos humanos que habitan en diferentes partes del mundo un día van a oír la voz, la palabra de Dios, se van a convertir. Por eso dice la Biblia que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿cierto? Y el 49 dice: y la palabra del Señor se difundía por toda la región. ¿Y qué más? Pero habían unos judíos, no les gustaba el evangelio que se predicaba, indispusieron a gente pudiente que estaba escuchando la predicación. Miren, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas, y vuelve y utiliza la Biblia la palabra ¿qué? Mujeres distinguidas. Y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. ¿Cuántos se dieron cuenta que al empezar esta época de fútbol que se llama la Copa América, hubo un predicador que se paró sin miedo y sin dolor? No conozco su testimonio, pero bueno lo que hizo, y oró y pidió que Dios estuviera en el asunto. Escuché un comentario, pues aprovechando que ayer ganó otra vez Colombia, pues bendición a mis hermanos de Uruguay, a Luisito y a todos, Dios los bendiga. Pero el hecho de que un estadio tan lleno de gente oiga que un hombre pide a Dios que tome control de esto y bendice esa iniciativa de esa celebración, de ese campeonato, Dios coge esas palabras. Y si esas palabras son dichas por un hombre o una buena mujer de Dios, Dios bendice. Y escuché a alguien que dijo en un comentario: es que esta serie que se está jugando tiene un respaldo especial. Gane o pierda Colombia, tiene un respaldo especial, porque de pronto llega a perder y te dice: pastor, usted es un falso profeta. No, mejor me cuido en salud. Le quiero decir, ¿por qué? Porque es que, decía este comentarista, es que yo nunca había visto tanta bendición para no perder un partido. ¿Cuántos? 28 o algo así partidos dice que lleva Colombia sin perder. Hay mucha gente que dice: ¿para qué me pongo a ver los partidos de Colombia? Siempre al final pierde.
Mire, hermano, no debe uno avergonzarse de nombrar a Dios en cualquier parte donde Dios le ponga la carga de hacerlo. Ayer se iban agarrando los jugadores y por ahí estuvieron investigando a alguien y me dijo, el problema empezó porque uno como que se quitó la camiseta y dijo una frase o leyó una frase que le daba la gloria a Dios. Y uno de esos muelones, yo no sé quién sería, no le gustó el mensaje que el otro decía de gloria a Dios y de una vez lo empujó. Hermanos, siempre hay categorías de personas que dentro de su ser aborrecen todo lo que se llame el Hijo de Dios. Aborrecen todo lo que sea darle la gloria y el reconocimiento a Dios. Y siempre se levantarán en contra, como estos judíos. Instigaron a la gente para que los persiguiera y para que se iniciara una contienda. Y ayer, después de terminado el partido de Colombia, se iba a iniciar una contienda y todo empezó por cosas, por asuntos espirituales. Así que la raíz espiritual es mucho más profunda de lo que usted se imagina en el mundo, tanto espiritualismo oscuro y los que somos hijos de Dios. En el capítulo que terminamos de leer, que es el capítulo de Hechos 13, verso 46 al versículo 51, vamos al versículo 51, dice que Pablo y Silas, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Que cuando alguien le ponga a usted tropiezo o problema, no se agarre como los futbolistas de ayer, sencillamente usted quítese de ahí. Y dice la Biblia, entonces estos, ¿qué hicieron? Sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron de ese lugar de Iconio. La Biblia dice que un día será más fácil, más suave el castigo que Dios le metió a Sodoma y a Gomorra que a la gente a la que Dios le manda a alguien a predicarle la palabra y le tiran la puerta en la cara. Así que qué grave si hay diferencia entonces de seres humanos. Existen los hijos del diablo, como ya lo enseñamos, y los hijos que están llamados, que no se han convertido, pero que comienzan a oír, como estas mujeres y hombres de distinción, como gobernantes y como cualquier persona de a pie de la calle. Capítulo de Juan 10, dice en ese capítulo 10, en el versículo 26, Jesús le vuelve a decir a estos que estaban en el pórtico de Salomón, templo que vimos en el domingo en un dibujo, en unas imágenes en pantalla, ahí en la puerta esa de la entrada de uno de esos templos, o de ese templo pues, dice que le dijeron a Jesús, oiga, le dijeron todos esos judíos, ¿usted por qué nos turba el alma? Debería ser claro y decirnos si usted es o no es el Mesías que había de venir. Y el Señor se lo dijo. Verso 25, ¿qué tal si lo leemos? Jesús, ¿qué le respondió cuando ellos le dijeron, no nos turbe el alma, díganos la verdad? Él se dijo la verdad y no les gusta. Jesús le respondió, os lo he dicho. O sea, yo ya les he dicho que soy el Mesías. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Y enseguida, el verso siguiente, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. Claro, más claro no se puede decir. Amigo que está escuchando este tema, antes de que terminemos, yo le invito con todo el corazón, amiga que está escuchando esto, querida persona de a pie, como decimos nosotros, o de las altas esferas del gobierno o de la banca o de la empresa privada, usted que tiene la oportunidad de oír este servicio, piense, deje la altivez de rostro, deje la soberbia, sea noble como los de Berea, escuche por lo menos y mire en su propia Biblia si lo que se le está enseñando es de Dios o no es de Dios, y piense si es necesario contender, porque sí. Hay gente que de verdad odia el Evangelio y los que predicamos el Evangelio. Ayer volvieron a mandarme un mensaje del Banco W que les dije que ayudáramos a orar porque no quieren a los cristianos.
Y sin yo haber hecho ninguna transacción, ni ninguna petición, ni haber solicitado nada, ayer un directivo de ellos, un empleado de ellos, me mandó una carta diciendo: estimado señor Omar Enrique, le volvemos a decir que con nosotros nada. O sea, usted aquí con nosotros nada. Allá hoy atrás existen otras empresas que le pueden prestar el servicio, vaya y búsquelas, pero aquí tenemos restricciones. No le decimos por qué, pero mire a ver qué va a hacer. Yo digo, pero si yo no les estaba ya pidiendo nada. Es más, ni les solicité nada y siguen dándome balonazos, ¿sí? Como esos jugadores que están en el piso y el otro le pega un balonazo todavía para acabar de completar. Oiga, es que de verdad que se les mueve un espíritu de odio, se enfervorizan. Yo digo, Dios, de verdad que hay un mundo que aborrece lo que se llama el nombre del Señor y los que predican la palabra de Dios. Jesús dijo entonces que ellos no eran de sus ovejas. Nos vamos, y a la última parte que tengo, que fue por donde yo iba a empezar, pero Dios me metió por otro lado. Miren esto. Si hay gente que Dios le hace diferencia. Veamos en primer lugar Romanos 9 del 13 al 15. Romanos, léase allá en la casa Juan 10:35, donde Jesús dijo que los que somos de Él somos, y nos llamó con un nombre muy tremendo que lo puede golpear a cualquiera, pero mejor lo dejo para que lo lean. No lo digo yo, usted lo lee en la casa. Juan 10:35, y allá pelee solo. Vamos a mirar esto. Mire qué dice el libro de Romanos en el capítulo 9, versículo 13 al 15. ¿Qué dice aquí? Romanos, allí 9, verso 13 al verso 15. Dice, tal como está escrito, a Jacob, ¿qué dice el Señor? Bueno, Pablo enseña por el Espíritu de Dios. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Usted sabe quién era Jacob y Esaú. Si es nuevo le cuento. Son hijos de Isaac, gemelos. Cuando nacieron, pues el uno le agarró el talón al otro, bueno, pero nacieron. Uno de ellos rojo, pelirrojo, colorado y pecoso, Esaú. Edom, rojo. Y el otro, Jacob. Y Dios dice, salieron del mismo vientre, son hijos de la misma mamá y mismo papá. Comieron y tomaron leche del mismo pecho, se criaron los dos juntos, son hermanos gemelos. Pero Dios dice que a Jacob lo amó y a Esaú lo aborreció. Pastores, a mí me parece que eso sí, eso es parcialidad. Los dos son hijos del mismo padre. Bueno, lo que usted ya dijo, ¿de dónde le sale a Dios decir que aborrece a Esaú? Porque Dios prueba los corazones y los conoce desde antes que nos equivoquemos. Él sabe quién va a tener un corazón y quién tiene un corazón sensible para la voz de Dios y quién no. Incluso la misma Biblia dice, en el Nuevo Testamento también lo dice. Allá usted lo va a ver también en la casa, dice, creo que está en primera de Juan 3:12, dice, Caín era del diablo. Y muchos creen que cuando la Biblia dice que Caín era del diablo, fue que el diablo en la serpiente tuvo relaciones íntimas con Eva y que de ahí le nació Caín. Mentiras del diablo, eso no pasó. Es que era hijo del diablo porque nunca quiso tener nada que ver con el Dios de la Biblia como debía haberlo invocado, agradado, acercado, ofrendado. Entonces, ¿Dios por qué hace eso con las personas? Parecería que Dios hace acepción de personas. Recuerden ustedes que la Biblia dice que Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Pero todo sabe de qué depende, de lo que hay en tu corazón para con Dios. Esa es la clave de todo. Miremos además el versículo 13 al 15. Dije, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. ¿Por qué? Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Les he contado que estaba haciendo investigaciones genealógicas y veo familias que tienen 10, 12, 8, 14 hijos, y veo familias que tienen uno solo. Hay unos que tienen uno solo porque es que no quieren tener más y nadie los va a obligar. Y hay otras familias que no pueden tener hijos. Sin embargo, hay una promesa de Dios para los que se metan con Él, los de su pueblo, los de hoy la iglesia.
Dice, no habrá estéril dentro de las hijas de mi pueblo. O sea que si usted se hace creyente, hijo de Dios, la maldición que tenga usted, aún las trompas cerradas, aunque no produzca folículos con óvulos, aunque usted sea una persona que le dicen eres un hombre seco, no importa lo que digan de ti, el hecho de que te conviertas en un hijo de Dios, inmediatamente Dios te abre las puertas y se cumple la palabra, no habrá estéril dentro de las hijas de mi pueblo. Dios puso hombres que se casaran con mujeres estériles. ¿Quién era la esposa de Abraham? Una hermana media por parte de padre que se llamaba María o Miriam, y era estéril y Dios le dio hijos, ¿sí? También la esposa de Isaac, Rebeca, no podía tener hijos, ¿sí? Entonces estamos viendo que también Raquel tampoco podía tener hijos, y un día Dios le abrió el vientre. Entonces vemos ahí nomás 3 mujeres que no podían tener hijos, pero cuando Dios consideró, le abrió y produjo fruto. O sea, esto puede parecer a la gente injusto, pero Dios tiene un plan perfecto. Miren esto, hay un pueblo escogido. Deuteronomio capítulo 7 versículo 6. Ya voy un poco más embalado, tenga usted por favor a bien tratar de leer los versículos. Si no tiene la Biblia, léalos acá. Deuteronomio 7, 6 dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido. ¿A quién le dice eso? A Israel. Te ha escogido para ser pueblo suyo. ¿De entre quiénes? De entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ve, pastor, lo que yo le decía, Dios, ¿por qué no escogió a los japoneses? Ya como les dio los ojitos de arroz, ya no les quiso. O a nosotros, porque nos vio todos así bronceaditos, no nos quiso. O a los africanos. No, Dios, ¿por qué escogió? Dios tiene algo con ese pueblo descendiente de Abraham. Y dice que los cogió como pueblo suyo de entre todas las naciones de sobre la faz de la tierra. Entonces Dios sí tenía un propósito con este pueblo. Vamos a seguir leyendo un poco más adelante en Malaquías capítulo 3 versículo 16 al versículo 18. Me gusta este pasaje de la Biblia, que ya lo hemos compartido tantas veces, nunca me canso de leerlo, porque mire lo que dice. Hay gente que dice, no, yo no le quiero servir a Dios, me va mal. Hay gente que le va bien, hablábamos de eso en un culto pasado, y ellos prosperan. Entonces, por demás, ¿para qué me meto con Dios? A mí no me va igual que a los demás. Aunque sea un hijo de Dios, siempre paso todo raspando y vivo ahí colgado. Y dice el versículo 15 que hay un pueblo especial para Dios que no reniega, que no le echa la culpa a Dios de nada, que no se le queja a Dios de nada. Y a este pueblo también Dios lo considera un pueblo muy especial. Ojalá tú y yo seamos de esos. Mira, hermano, está ahí, versículo por favor 15. Decían ellos de esta manera: por eso ahora nosotros felicitamos a los soberbios y decimos que los que hacen el mal prosperan y que los que provocan a Dios quedan impunes. Pero el verso 16, ¿qué dice? Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de Dios, delante de él. ¿Qué hizo el Señor? Un libro memorial. ¿Para quién es ese libro? Para los que temen al Señor y para los que estimamos su nombre. O sea, todo ser humano que ama la venida del Señor, dice también el Nuevo Testamento, para los que tememos a Dios. Yo no quiero ofenderte, Señor, se me fueron las luces, como que pensé un momento tristemente, pero Señor, tú todo lo que tienes es perfecto, aunque yo no entienda. Tu proyecto para mí es perfecto, perdóname, temo a ti, Señor, no quiero desagradarte, te amo, quiero tu nombre. Apúntemelo en mi libro del memorial. Este chino, esta muchacha, me la apunta en mi libro. ¿Cuántos quieren estar escritos en ese libro? Dios mío, Jesús. La Biblia dice que Dios tiene hasta un libro donde anota las lágrimas, no de cocodrilo, como sufro por Dios. No, dice que tiene un libro donde anota las lágrimas que a uno se le salen en el camino del cristiano. Toda lágrima que tú hayas derramado delante de Dios, dice por eso el salmista, pon tus lágrimas, ¿cómo es? ¿Cierto? ¿Qué dijo el Señor? Pon tus lágrimas mis lágrimas en tu redoma.
Un frasquito, no sé si será un cántaro o será un tanque de estos, porque hay gente que chilla mucho. Bueno, yo también, pero allá él dice que tiene un tanque, una piscina donde pone las lágrimas por causa del amor al Señor. Entonces sí hay gente diferente a los ojos de Dios, pareciera. Pero pastor, usted dijo que sean salvos todos. Él quiere que todos se salven, pero Él entonces tiene un afecto especial por los que lo aman, lo buscan y le temen. Y lo dice así. Y fue escrito un libro de memoria delante de Él a favor de los que temen a Yahvé, de los que honran su nombre. ¿Y qué va a hacer con ellos? ¿Qué dice el versículo 17? El versículo 17 dice: y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuándo? El día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre que perdona al hijo que le sirve. Veámoslo en la versión NTV un poquito más claro. Lo puede colocar allá el hermano o la hermana que está allá, porque me gusta que dice que somos su especial tesoro. Ahí dice que preparará un tesoro. Somos su especial tesoro, y así nos llama. Y dice: ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, el día en que yo venga para juzgar. ¿Qué dice el Señor? Serán mi tesoro especial. ¿A cuánto les gusta que le digan mi tesorito? Bueno, a mí también. Lo más lindo que se lo diga el Señor se lo diga un día a uno: hijo mío, Pastor Jonathan Bernal, mi tesorito. ¿Cómo se siente eso? Riquísimo, hermano. Lo mismo, esto es una cosa que uno dice: Dios mío, en verdad, Dios es un Dios detallista. Dios no pierde los detalles como nosotros perdemos los detalles con la esposa, con el esposo, con los hijos. Dios no pierde los detalles. ¿A cuántos Dios los sorprende con detalles que usted dice: ay, Dios mío, tan lindo el Señor? Ay, Padre, ¿yo por qué? Es el Señor que nos... ¿Por qué le damos un aplauso al Señor? Gracias, precioso Jesús de Nazaret. El día en que yo venga para juzgar serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Qué bonito, a un hijo que le sirve, dice otra versión. También en Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Primera de Pedro 2:9. Entonces primero estamos viendo cómo Dios sí tiene en cuenta de una manera especial a estos que ya hemos mencionado. Terminamos con esto y luego mencionamos otra cosa diferente. Primera de Pedro 2:9, ya para la última porción. Primera de Pedro 2:9 dice: ¿qué dice el Señor de nosotros, su iglesia? Dice: pero vosotros sois linaje escogido. Una categoría de seres humanos diferente. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Le costamos caro a Dios. ¿Cuánto le costamos? Su preciosa sangre. Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos compró para que anunciemos, para que prediquemos, para que le contemos a otros. No nos compró para que andemos por allí, hermano, haciendo nada, sirviéndole, contándole al mundo quién es nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Salvador. Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya nos enfilamos, últimos versículos, y dice aquí. En estos versículos entonces a uno aquí se le aclara todo, para que nadie piense que Dios es parcial. Ahora sí, ¿qué dice Pablo? Capítulo de Gálatas 3, versículo 28. ¿Qué dice? Que ahora, hoy en día, ¿qué? No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer. Ay, ¿cómo así que no hay hombre ni mujer? Pastor, me identifico con eso. Un momentico, no vaya por donde no es. Lo que Dios está diciendo es que no vale más alguien que sea judío o que sea griego. Que no vale hoy en día, después de que Cristo murió por toda la raza humana, no hay quien valga más para Dios, un hombre o una mujer. Hay gente que dice: ay, no, yo hubiera sido hombre, pero mire, me tocó. No. Mujer que estás diciendo eso, Dios, Jesucristo te dice: tú, hija mía, no vales menos que ningún hombre. Para mí no hay ni judío, ni griego, ni esclavo. No hay diferencia entre hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Si vienes a Cristo Jesús,
Ya no hay más valor en uno o en el otro. O sea, Dios, aunque es imparcial para salvar, Dios sí llama especiales a unos, pero todos los que venimos a Él, ya ninguno ahora sí es diferente. Entonces entendemos el culto, o un resumen rápido podría ser: si no estamos en Cristo, o hijos del diablo y perdidos, o candidatos de Cristo Jesús, llamados para ser salvos, pero ya en Cristo Jesús, todos somos uno en Cristo Jesús. Qué cosa tan bonita el estar de pie, por favor. Y en la parte final, allí de pie, leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 34 al 35. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Hechos 10, del 34 al 35. Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Démosle gracias al Señor. Pasa del reino de las tinieblas y de Satanás al reino de Jesucristo, que lo dio todo por amor. No seas desleal con Dios, no seas desleal con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Guárdate, guarda tu corazón. No cambies el regalo de ser linaje especial para venir a volver atrás y perderlo todo.